Hola, hola, ¿cómo están hermanos, amigos, ya que nos visitan de domingo tras domingo? Esperamos que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes también, así como a nosotros. Mi nombre es Francisco Naranjo y me correspondería hoy día que pudiéramos conversar y ver este tema de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Ya? Esta otra de las epístolas carcelarias que ya, si recordarán, han estado viéndose con otros hermanos que han estado trabajando con este tema de las epístolas, las denominadas epístolas carcelarias, y que, como decía, nos correspondería ver un poco hoy día acerca de comenzar a ver la epístola a los Colosenses, del apóstol Pablo, ¿ya? Y que tiene tantas bendiciones y tantas enseñanzas para cada uno de nosotros. ¿Ya? Esta epístola a los Colosenses obviamente es un libro ya prácticamente que uno lo puede ver con toda claridad, que es un libro que está lleno de relaciones, ya, especialmente la relación nuestra con nuestro Padre Dios o de Dios con nosotros, ¿ya? Y que se aprecia en cada una de las partidas y de los capítulos y versículos que vamos a ir analizando durante esta sesión, ¿ya? En que, como digo, nos muestra esto de las relaciones, ¿ya? Y nos damos cuenta que en esta epístola Pablo justamente combate a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas en aquel tiempo. ¿Ya? Muchos años, ya vamos a ver un poquitito de cuándo fue escrita, etcétera, pero en términos muy generales me interesaba mucho poder mostrar esta relación o esta tremenda verdad que muestra Pablo en relación con las relaciones que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Por lo mismo, uno yendo a la vida diaria nos damos cuenta, y yo creo que cada uno de nosotros es algo muy claro, el que algo importante que debiéramos tener en mente es justamente que, por ejemplo, si sacamos al entrenador de un equipo, de fútbol o lo que sea, si sacamos al entrenador, lo normal es que el equipo se venga abajo, ¿ya? No funcione como debiera funcionar, ¿ya? Si, por ejemplo, también rompemos el tubo que lleva la benzina del automóvil, del auto, ¿no es cierto? Ya, para que funcione, si rompemos ese tubo, obviamente que el auto no va a funcionar. ¿Ya? Se produce un corte ahí de la relación entre el combustible y el motor. Si nosotros, por ejemplo, también desconectamos ya la corriente, ya la energía eléctrica ya de nuestra casa, obviamente que también los artefactos eléctricos no van a funcionar, van a dejar de funcionar porque se produce ahí un corte, ¿no es cierto?, de la relación. Y lo más importante es que si la cabeza, nuestra cabeza, ¿no es cierto?, la cabeza del ser humano, la sacamos, la eliminamos, obviamente que el cuerpo muere. Esto nos demuestra, como decía, que cualquiera sea la aplicación que le demos a estas verdades que estoy mencionando, nos damos cuenta que las relaciones en la vida, ¿ya?, en nuestra vida, especialmente como cristianos, como hijos de Dios, son vitales, ¿ya? No podemos reemplazarlas, ¿ya? Y en este libro de los Colosenses, Pablo justamente se encarga de dejarnos clara, una tremenda y clara relación que debe haber entre el cristiano o la cristiana, porque esto sabemos muy bien que es aplicable no solamente a hombres como también a mujeres, hermanos y hermanas. Y entonces, como decía, esta relación que debe haber entre el cristiano, la cristiana y nuestro Dios, haciéndonos obviamente entender que las enseñanzas de este mundo, ¿ya?, son totalmente vacías cuando se comparan o cuando tratamos o cuando alguien quiere compararlas con el plan de Dios. Claramente no hay esa relación, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que la tremenda importancia que tiene que haya esta relación directa entre Dios justamente y nosotros, cada uno de nosotros. Es tremendamente importante. Y como le decía, a forma de introducción ya a nuestro tema de esta epístola del libro de los Colosenses, ya sabemos de que esta carta ya fue escrita desde la prisión en Roma, cuando Pablo estaba prisionero justamente en Roma,
Y a través de esta carta, Pablo ya combate a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Ya, era algo que ya estaba sucediendo en aquellos tiempos. Imagínense, estamos hablando del año 60 aproximadamente después de Cristo. Ya estaba sucediendo algo de esta naturaleza, que se estaban infiltrando justamente falsos maestros en la iglesia, en este caso de Colosas. Algo que para nosotros hoy día también no es tan raro verlo. Sabemos que hay muchas, ¿no es cierto?, muchas cosas raras, ¿ya? Y que por lo mismo tenemos que estar atentos a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice a cada uno de nosotros, para evitar caer justamente en las redes de aquellos falsos maestros que muchas veces vienen con teorías muy hermosas, muy simples a veces, en otras oportunidades complicadas, pero que en definitiva nada tienen que ver con la relación que debemos tener con nuestro Dios, con nuestro Señor. Pablo justamente en esta oportunidad, cuando él, como decía, estaba combatiendo a estos falsos maestros ya en la iglesia en Colosas, ya, nos muestra justamente que el problema que existía en aquellos días, ya, el problema era justamente lo que se conoce con el nombre de sincretismo. O sea, una combinación de ideas de otras filosofías y religiones con justamente el paganismo, ya las presiones del judaísmo, que ya estaban también muy fuertes en ese tiempo también, y por otro lado el pensamiento griego, que sabemos justamente la tremenda cantidad de cosas que, ¿no es cierto?, que promovía el pensamiento griego, ya, y justamente esta combinación ya de filosofía, religiones, paganismo, ya judaísmo, etcétera, este sincretismo, como decía, que se producía en comparación con la verdad del cristianismo. O sea, la verdad que Jesús nos vino a enseñar, ¿no es cierto?, a través de su palabra, ya se contraproducía, se mezclaba con todas estas otras ideas, filosofías y religiones ya que estaba mencionando. Y esta herejía, en el fondo, que surgía de todo esto, de esta mezcolanza de cosas, ¿ya? Esta herejía que resultaba, llegó justamente a ser conocida más tarde y hasta el día de hoy, lo conocemos con el nombre del gnosticismo, ¿ya? Los gnósticos o gnosticismo. Y que obviamente esta denominación que mencionamos daba un especial énfasis ya al conocimiento, a lo que los griegos le llamaban la gnosis, ¿ya? Pues de ahí viene el gnosticismo, ¿ya? Este especial conocimiento que se le daba y que negaba justamente que Cristo fuera nuestro Dios y nuestro Salvador. Imagínense cómo Pablo puede haber estado preocupado de todo esto, dándose cuenta que los hermanos ahí en Colosas ya estaban teniendo esta influencia y que justamente estaban siendo sometidos a una tremenda presión por aquellas cosas que no mostraban lo que era nuestro Dios, ¿ya? Y negaban justamente que Cristo fuera el Señor, nuestro Dios y el Dios de estos hermanos también. Por eso entonces cuando uno ve esta carta en la cual estamos introduciéndonos justamente ahora, ¿ya? Este propósito de esta carta, ¿ya? Nos damos cuenta que Pablo justamente escribió para combatir ya esta peligrosa enseñanza, que era obviamente una enseñanza falsa, en Colosas, en el lugar donde estaba esta iglesia. De ahí viene el nombre de Colosenses, ya estaba justamente en Colosas. Y que estaba justamente esta enseñanza peligrosa suplantando ya la posición central, la supremacía de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, en todo el espectro humano, en todo el espectro de la vida, en la creación, ¿ya? En la revelación, como Dios se muestra, ¿no es cierto?, a su pueblo, en la redención, obviamente el sacrificio que nuestro Señor vino a efectuar por cada uno de nosotros, ¿ya? Y por la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, esta supremacía que Cristo debe tener en cada una de estas etapas, ¿no es cierto?, es algo tremendamente importante que estaba dentro del propósito que Pablo tenía para esta carta de los Colosenses, ¿ya? También dentro de los objetivos y el propósito que Pablo tenía para escribirle a los hermanos en Colosas, ¿ya? Era también para remarcar, ¿ya?, la verdadera naturaleza de la nueva vida en Cristo.
¿ya? Porque todos sabemos y entendemos, aquellos que ya hemos conocido al Señor, que cuando le conocemos hay nueva vida en nosotros. El Señor hace renacer una vida nueva en nosotros, el viejo hombre, la vieja mujer, ya que éramos antes de conocer al Señor, queda a un lado y debe morir, como explica la palabra del Señor, para que podamos ser renovados y tener una nueva vida en Cristo. Y lo que Pablo quería justamente era remarcar la verdadera naturaleza de una nueva vida en Cristo y obviamente lo que conlleva, las exigencias que esta nueva vida conlleva al creyente, a cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, ¿ya? Obviamente tenemos exigencias, tenemos necesidades de cosas que hacer y que cumplir a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y era lo que Pablo quería justamente enseñar y remarcar a estos hermanos ahí en Colosas, en la iglesia de los colosenses. Claramente entendemos que el autor de esta carta es Pablo, como señalé al comienzo, ¿cierto? Pablo y Pablo justamente se identifica a sí mismo como que es el autor, lo dice al comienzo de la carta, así como lo hace con las demás cartas. Ustedes han estado viendo, ¿no es cierto? Hemos estado viendo Filipenses, ¿no es cierto? Gálatas y otras, todas las demás cartas. Normalmente Pablo se hace énfasis y aclara que es él el que está escribiendo la carta para aquellos a quienes está destinada. Y en este caso, en el versículo 1 justamente de este capítulo 1 de los Colosenses dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿ya? O sea, él claramente es el que dice: yo soy el que le estoy escribiendo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta expresión ¿no es cierto?, de posición que él tiene justamente en la iglesia es claramente y ha sido claramente explicada en las otras epístolas cuando ya se han visto, Efesios, ¿no es cierto?, Gálatas, Filipenses, etcétera, y en las demás que vamos a seguir viendo es muy claro que Pablo siempre se presenta como el apóstol o un apóstol de Jesucristo, ya con muchas características muy especiales que él explica muchas veces. Y también, por ejemplo, el versículo 23 también nos señala lo mismo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin motivos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vuelve a enfatizar ahí Pablo que él es el que está ya dirigiéndose a estos hermanos en Colosas. Y posteriormente también un versículo más adelante, en el capítulo 4 y versículo 18, también vuelve a reiterar Pablo ya esta característica de que es él el autor de esta carta. Señalé hace un rato también de que esta carta fue escrita, como decíamos, desde la prisión, estando en prisión, Pablo, aproximadamente entre los años 60 y 63 después de Cristo, o sea, el primer siglo, ya, después de que el Señor estuvo acá en esta tierra para cumplir con el tremendo mensaje de salvación que gracias al Señor todos nosotros podemos disfrutar. Entonces Pablo, ¿ya?, es claramente el que hace entender de que él es el autor de esta carta. Y esto obviamente no es solamente que él lo diga, ¿ya? Tenemos históricamente de los antiguos de personajes importantes de la antigüedad que confirman ya que esto realmente es así, que él es el escritor de esta carta, ¿ya? Y es confirmado, como decía, por varias personas importantes de la antigüedad, como por ejemplo Ireneo, ¿ya?, por allá por el año 130, entre el 130 y 200 del año después de Cristo, él confirma de que Pablo es el autor de esta carta. Clemente de Alejandría, también, que él estuvo entre el año 150 y 215 después de Cristo, o sea, el siglo II. ¿Ya? Tertuliano también reitera y confirma de que Pablo es el autor de esta carta. ¿Ya? Ahí en los años 160 223 en que él vivió. Orígenes, otro de los importantes hombres de la antigüedad, que también confirma que Pablo es el autor. Y finalmente podríamos mencionar a Eusebio de Cesarea, ¿ya?, que por allá por los años 260 hasta el 340 más o menos que él vivió, también confirma de que él justamente es el autor de esta carta. Y obviamente que lo otro importante es que hacia quiénes es escrita, cuáles son los destinatarios, ¿ya?, a quiénes le escribe esta carta. Bueno, el versículo segundo, ya en la primera parte, ya Pablo lo deja muy claro:
Cuando después de decir que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Ya? Ahí está muy claro que los destinatarios, ¿ya?, de esta carta que Pablo escribe desde la cárcel son los hermanos de la iglesia en Colosas, ¿ya?, en ese lugar, ¿ya?, que tiene bastante importante. Y en la segunda parte de este mismo versículo se encarga también de saludarles, ¿ya? Gracia y paz sean a vosotros, ¿ya? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano, poder tener esta forma de expresar, de expresión, esta forma de presentarse como apóstol de Jesucristo, ¿ya? Y a estos hermanos, ya, que estaban padeciendo con estos problemas que yo le mencionaba delante, ya, de tener esta tremenda infiltración que se estaba produciendo en la iglesia y que era realmente peligroso. ¿Ya? Peligroso para la vida de la iglesia, con la continuación, ¿no es cierto?, de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, él acá, que con esta gracia que él tiene, ¿no es cierto?, saluda a estos hermanos: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pablo nunca casi deja de mencionar a Jesucristo, al Hijo, a Dios Hijo, ¿no es cierto?, en este caso, ¿ya? Casi siempre lo menciona junto con el Padre, ¿ya? Y añade en muchas oportunidades también el Espíritu Santo. Todos sabemos que la Trinidad está presente, ¿ya? Tenemos un Dios, ¿no es cierto?, ya, en tres personas, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí Pablo vuelve a recalcar, ¿no es cierto?, acerca del Hijo de Jesucristo, Hijo en este caso. Bueno, como decíamos, esta fue enviada y destinada, esta carta, para los hermanos en Colosas. Esta ciudad de Colosas, ¿ya?, que entendemos que estaba situada en una provincia romana del Asia, justamente. Se sabe que a unos 160 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Éfeso, ¿ya?, al este de Éfeso. Éfeso también suena fácil a nuestro oído, porque a ellos también les escribió la carta a los Efesios, a los hermanos que estaban en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y esta ciudad de Colosas justamente estaba situada a unos 160 kilómetros al este de esta ciudad de Éfeso, ¿ya?, en una región que justamente es la región de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y seguramente ya lo hemos escuchado, el estudio que el hermano Samuel nos ha estado dando los días jueves, por ejemplo, ha mencionado en varias oportunidades ya las 7 iglesias del Asia, ¿no es cierto?, a las cuales escribe el apóstol Juan en este caso, ya, Filadelfia, Sardis y muchas otras, las 7 iglesias. Ahí justamente en esa región estaba la ciudad de Colosas. Esta ciudad había sido una ciudad próspera, ¿ya?, que iba muy bien justamente en todos los aspectos, pero cuando Pablo está escribiéndole justamente a estos hermanos, esta ciudad ya iba en decadencia. Había tenido una prosperidad importante, ¿ya?, pero en esta oportunidad ya estaba en decadencia. ¿Y qué pasa? Que esta iglesia sabemos justamente que estaba situada en la unión de unas de rutas principales justamente que pasaban por ahí por Colosas, pero que en aquel tiempo justamente esas rutas se desviaron para llevarlas a otras ciudades, ya, a la Odisea, por ejemplo, que era otra de las iglesias que se mencionan ahí en el Apocalipsis, una de las 7 iglesias, y esto hizo justamente que Colosas comenzara a decaer, comenzara a tener justamente, se produce el declive de esta ciudad, ¿ya?, y obviamente con la iglesia que estaba en ella. Y Pablo justamente escribe en esta oportunidad cuando ya la ciudad estaba en decadencia en aquel tiempo. La iglesia en Colosas, justamente a quien va dirigida esta carta, ya, sabemos históricamente que fue establecida probablemente durante el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo tuvo varios viajes misioneros que hizo, ¿ya?, y que están descritos justamente ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí justamente se nos muestra que Pablo hizo varios viajes, y uno de ellos, como en este caso el tercer viaje, ya se sabe que justamente esta iglesia de Colosas fue establecida allí durante ese tiempo.
Pero no fue el apóstol Pablo el que estableció esta iglesia. Se sabe justamente que al escribirle Pablo a ellos, la iglesia, los hermanos de Éfeso, de Colosas, no lo habían conocido a él en persona. ¿Ya? El capítulo 2 y versículo 1, por ejemplo, nos dice allí, ¿ya? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo hablándole a los hermanos de Colosas, ¿ya? Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él estaba muy claro de que no lo conocían a él prácticamente en persona, ¿ya? No lo conocían en persona y por lo tanto era importante que él se presentara de esta forma. Sabemos de que fue Epafras, o Epafras, como queramos pronunciarlo, ¿ya? Quien llevó el evangelio a esta ciudad, ¿ya? Ahí el mismo capítulo 1, versículo 7, justamente, aparte de otros versículos, nos dice justamente, ¿ya? Como lo habéis aprendido de Epafras, ¿no es cierto? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí justamente está reconociendo Pablo que este hermano, ya de Epafras, ya estaba ahí en esa iglesia, y se sabe justamente que fue él el que llevó el evangelio a estos hermanos ya en ese lugar. Entonces tenemos que, en relación con esto, entonces Pablo nos enseña una gran cantidad tenemos una gran cantidad de enseñanzas de parte de Pablo, ¿ya? Y que nos hace entender que Pablo, como decía, en los primeros versículos se encarga de hablarles a estos hermanos de Colosas, los colosenses, ¿ya? Y justamente de preocupados primeramente por ello. Y una cosa importante que apreciamos en los primeros versículos de este capítulo es una verdadera oración de gratitud por los creyentes, por los hermanos de aquella iglesia. Por ejemplo, el versículo 3, ahí nos damos cuenta que está la oración, una oración clara por los creyentes, por los hermanos. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Siempre orando por vosotros, dice justamente ahí, ¿ya? Una oración ferviente de parte de Pablo por esos hermanos, por esos creyentes, por esos hermanos y hermanas que habían sido salvos también, ¿no es cierto?, por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, así como por nosotros. Y continúa Pablo justamente en esta actitud de oración por estos creyentes en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, diciéndoles a ellos eso, y del amor que tenéis a todos los santos, ¿ya? O sea, enfatiza justamente aquí que estos hermanos tenían fe en Cristo Jesús. Había una fe puesta seria en el Salvador de sus almas, en el Salvador, el que había transformado sus vidas, ¿ya? Y por ello justamente Pablo se encarga de poder hablarles y en este caso de orar por ellos, ¿ya? Así como el versículo 4, en el mismo que acabamos de decir, que decía que habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, ellos tenían fe clara en el Señor y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, ellos mostraban amor a todos los santos, a sus hermanos, a aquellos, ¿no es cierto?, que profesaban justamente ya el estar reunidos normalmente para ver y poder preocuparse de crecer su vida espiritual en el camino del Señor. ¿Ya? Algo que sabemos cuando habla aquí de los santos, este concepto de santos, ¿no es cierto?, lo hemos explicado y lo hemos visto muchas veces, que no tiene relación con el concepto que muchas veces algunos tienen, o se habla de santos, de alguien que tiene una aureola, ¿no es cierto?, o algo así de ese tipo, pero que no, sabemos que santo es la expresión santo, en este caso se refiere justamente a aquellos que han sido apartados para una misión determinada, y en este caso aquellas personas que habían sido apartadas para servir al Señor, producto, ¿no es cierto?, de la salvación que habían experimentado por el sacrificio del Señor por cada uno de ellos también. El versículo 5, por ejemplo, también reitera, a causa, dice, de la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿ya?
a causa de la esperanza que os está siendo guardada, de la cual que en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué importante cómo Pablo le hace énfasis y que la palabra del Señor, ¿no es cierto? Las escrituras, en otras palabras, ¿no es cierto? Ya, junto con la enseñanza, tenían esta tremenda importancia para ellos, de que a causa, ¿no es cierto?, de que esto que generaba esta esperanza, ¿ya?, que ellos tenían en los cielos, justamente, de la cual ya ellos habían oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Qué hermoso! Pablo también poniendo énfasis en esta esperanza en los cielos que ellos manifestaban, ¿no es cierto?, en todo momento. El versículo 6 también, ¿no es cierto?, nos habla y nos señala de que ha llegado, justamente dice, cuando habla, dice, de la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, la palabra del Evangelio que había llegado hasta ellos, ¿ya?, así como a todo el mundo. ¿Ya? Obviamente que cuando él está hablando a todo el mundo, se está refiriendo en la época en que estaban a todo el mundo conocido de aquella época, ¿ya? Pero lo importante es que también nosotros quisiéramos de que todo el mundo pudiera conocer a nuestro Señor, que él pudiera conocer esta tremenda verdad de la cual Pablo nos está enseñando en esta oportunidad. Sabemos que hay todavía, con el avance que tenemos, casi ya más de 20 siglos ya de vida de este mundo, después de que el Señor vino a este mundo, ya que hay todavía muchas personas, muchos lugares donde no se conoce el Señor, donde no ha llegado el Evangelio, y es algo tremendamente importante de poder trabajar, luchar, orar, pedir al Señor que nos ayude y que despierte personas, ¿no es cierto, hermanos?, que quieran ir a llevar este mensaje a aquellos lugares. Pablo ya en aquel tiempo está preocupado de eso, ¿no es cierto? Dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto, ¿ya? Y crece también en vosotros, ¿ya? El Evangelio, claramente, Pablo lo recalca aquí y lo enseña también en otros lugares, en otros escritos, ¿ya?, que el Evangelio da fruto y crece, ¿ya? Gracias al Señor. ¿Ya? Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que pensar y meditar también cuánto he crecido después que he conocido al Señor, después que estoy caminando con el Señor, tal vez algunos recién, hace muy pocos meses, semanas, otros tal vez unos cuantos años, ¿ya?, tal vez otros unas cuantas décadas, ¿ya?, pero la pregunta clara que cada uno debiéramos de hacernos es cuánto he crecido, cuánto fruto he podido traer y llevar, este fruto del Espíritu Santo que debe morar y funcionar en nosotros con distintas, ¿no es cierto?, formas de expresión, ¿ya?, que debe morar en todo aquel que ha conocido al Señor. Estos hermanos, justamente, ya es claro que Pablo entiende y reconoce que el Evangelio da fruto y también produce crecimiento, ¿ya?, porque no podemos quedarnos estancados. Lo hemos visto en muchas otras partes, ¿no es cierto?, de las Escrituras, de que la necesidad de poder crecer después que conocemos al Señor, el crecimiento que debe haber en nuestra vida espiritual, ya, para poder desarrollarnos como tales, ya, en la iglesia propiamente tal, en el trabajo que el Señor tiene para nosotros. Es como cuando uno compara con una guagua, con un bebé, ¿no es cierto?, que sabemos y todos esperamos que esa guagua, ese bebé, ¿no es cierto?, vaya creciendo a medida que pasa el tiempo. Y de manera tal de que si eso no sucede, es porque algo está pasando, hay un problema, hay alguna enfermedad. En nuestra vida espiritual también tenemos que tenerlo muy claro. Es necesario ya que podamos crecer. Y esto lo da el Evangelio, como Pablo lo enseña en este caso, y que lo reconoce también para estos hermanos allí en Colosa. Y sigue hablando, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, el que ya mencionábamos adelante, nuestro consiervo amado, ya, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ya? Es importante que debe existir y debe funcionar este amor, ya, en el Espíritu. Un amor, ¿no es cierto?, que debe sobrepasar todas las complicaciones, todos los problemas que podamos vivir. Claramente, si mal no recuerdo, y cada uno también seguramente lo tiene muy claro, cuando la iglesia comenzó a funcionar después de
de la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ahí en el Pentecostés. Ya dice que la palabra en el libro de los Hechos al comienzo de que la iglesia crecía rápidamente por la predicación de la palabra del Señor, ya se iban añadiendo día a día. Pero lo otro importante que señala allí es que los hermanos se amaban, todos unos a otros se amaban de tal manera que se ayudaban, se bendecían unos a otros, ya de manera que aquel que tenía problemas o que tenía escasez de algo, todos los demás estaban prestos para ayudarle. Había un amor entrañable en esta iglesia primitiva. Un amor que debe existir también en nuestros días, en nuestra iglesia, en aquella en la cual nosotros estamos caminando por la gracia, por el amor del Señor. Por eso que lo señala con claridad ahí, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El Señor, ¿no es cierto?, nos haga entender con claridad esta enseñanza que Pablo nos está haciendo entender cuando le está orando, está entregando y vaciando su corazón, justamente orando por todos estos hermanos ahí en Colosas que estaban siendo afligidos por todos estos problemas que estaban surgiendo, ¿no es cierto?, de otras enseñanzas ya que no tenían nada que ver con el Señor. Y aquí entonces empezamos a notar de que además de la oración que Pablo está teniendo para con estos hermanos en Colosas, ya como lo veíamos desde el versículo 3 hasta el versículo 8 que hemos visto, ya Pablo comienza a hacernos entender que la importancia del crecimiento de los verdaderos discípulos, ¿ya?, de aquellos que realmente creen y confían en el Señor, ¿ya?, que son verdaderos discípulos, seguidores del Señor, así como lo fueron también aquellos que en el tiempo en que Jesús estaba en esta tierra, ya antes de que fuera a la cruz, ¿ya? Pablo nos enseña en estos versículos del 9 al 14, por ejemplo, ya el crecimiento de los verdaderos discípulos, ya en este caso que debieran haber en esta iglesia en Colosas. Y nos damos cuenta que aquí aparece justamente desde el versículo 9, nuevamente una oración de intercesión, ¿ya?, de parte de Pablo para con nuestros hermanos, en este caso, ¿ya? Dice el versículo 9, ¿ya? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Ya? Él ora, justamente pide en este caso, ¿no es cierto?, ya que haya esta llenura, que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, en este caso, ya en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual, como lo señala acá. ¡Qué hermoso! Yo creo que nos habla a cada uno de nosotros también que esto debiera suceder en nuestras vidas, ¿ya? De poder llenarnos del conocimiento que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra, obviamente, ¿ya? Y el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual, ¿ya? Nos damos cuenta entonces ahí que la importancia que tiene en este caso ya esta forma de expresarlo el apóstol Pablo en este caso para con nuestros hermanos ahí en Colosas. Y en el versículo siguiente, versículo 10, ya que vamos avanzando en el estudio de este primer capítulo de los Colosenses, que es el tema que nos va hoy día, justamente nos está interesando. Ya en las próximas reuniones, en las próximas sesiones vamos a hablar ya del capítulo siguiente, ya el capítulo 2, pero en este caso, en este primer capítulo, en el versículo 10, justamente Pablo dice, ya como dando la razón por la cual justamente él ya le señala lo anterior, ya en este versículo 10 les dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, andar como es digno del Señor, ¿ya? Yo creo que cada uno de nosotros lo entiende muy claro, que cuando caminamos con el Señor debemos andar como es digno del Señor. Por lo tanto, nuestro testimonio, ya hermano, amigos, el testimonio que demos donde estemos, en cualquier lugar, en el hogar primeramente, ya, o en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la universidad, en el colegio, donde corresponde que estemos funcionando, debemos justamente andar como es digno del Señor, ¿ya? O sea,
como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole a quién? Agradándole al Señor, ¿ya? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Como aquí vemos que Pablo está justamente llevando adelante la enseñanza y la oración que hace por estos hermanos allí en Colosas, haciéndoles primeramente, ¿no es cierto?, contrastar, mostrándoles el contraste que debe haber con una vida sin el señorío de Cristo, ¿ya? Él les enseña que deben andar como es digno del Señor, en contraposición, obviamente, a una vida sin el Señor, sin que el Señor Jesucristo sea el que dirija nuestra vida. Y eso puede darse, obviamente, si nosotros pensamos que nosotros podemos hacerlo todo, que no necesitamos del Señor para nuestra vida, para nuestro andar. Obviamente que es totalmente en contraposición a lo que Pablo en este caso está enseñando y les desea, ¿ya? Y les enseña a estos hermanos en Colosas, el andar como es digno del Señor. Y como lo menciona, agradándole en todo, ¿ya? Como decía allí, agradándole en todo. Y agrega, llevando fruto en toda buena obra, ¿ya? Agradando primeramente al Señor y llevando fruto en toda buena obra, ¿ya? Y sigue añadiendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Eso nos indica, hermano, que no podemos quedarnos normalmente con los brazos cruzados, ya con aquello que, por ejemplo, escuchamos en la predicación del día domingo, ya, o en el estudio que justamente nos podemos estar adentrándonos, sino que nos damos cuenta que lo importante aquí es que debe haber un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor, ¿ya? No podemos quedarnos con lo que realmente ya escuchamos en algunos momentos, sino que debe haber de parte nuestra, y es lo que en el fondo Pablo está deseando a estos hermanos en Colosas, de que cada uno de nosotros podamos justamente buscar más del conocimiento del Señor. ¿Y ese dónde lo encontramos? En la Biblia, en nuestra hermosa palabra del Señor que ha dejado para nosotros. Este viejo libro, ¿ya?, que sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá siendo vigente hasta que el Señor venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿ya?, lo que Pablo le enseña a estos hermanos allí en Colosas, el crecer en el conocimiento del Señor. Y agrega en el versículo 11, además de todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿ya?, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, conforme a la potencia de su gloria, al poder de la gloria de nuestro Señor. Para, como dice ahí justamente, para paciencia y longanimidad. Cuando esta expresión longanimidad suena rara, no es muy común tal vez en nuestro léxico, en nuestro hablar, se refiere justamente al concepto de perseverancia, de ser perseverante, constante, ¿ya? O sea, con toda paciencia y perseverancia, podríamos decir, ¿ya? Longanimidad, como dice la expresión acá, la versión de Reina Valera, ¿ya? Y además dice en este versículo, ¿ya?, para toda paciencia y longanimidad, ¿ya? Y agregando en el versículo 12, la primera parte, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿ya? O sea, con toda paciencia y perseverancia, pero con gozo y gratitud, ¿ya? Yo creo que el gozo que el Señor nos da es algo tremendo, es algo precioso, cuando Él llega a nuestra vida, cuando Él transforma nuestra vida, cuando Él nos da esta seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿ya?, y que tenemos vida eterna por el sacrificio que Él ha hecho. Hay algo tan especial en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro ser, y que eso es lo que conocemos como denominamos como el gozo de la salvación, el gozo de las bendiciones que Dios nos da. Y Pablo aquí, como lo dice también, con gozo y gratitud, ¿ya?, para justamente estos hermanos, ¿ya?, que estamos viendo allí en esta forma, cómo justamente
Pablo les ora por ellos, les habla, les menciona, ¿no es cierto?, todo lo importante que es para sus vidas, ya, el poder tener este contacto permanente con nuestro Señor Jesucristo, con Dios el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, y por otras oportunidades también lo menciona con el Espíritu Santo, ¿ya? Toda paciencia y perseverancia con gozo y gratitud. Qué hermoso, hermano, poder tener un Dios tan grande, hermano. Y qué grande y qué precioso ver que Pablo se encarga justamente de bendecirnos de esta manera, ya con estas expresiones, con esta enseñanza que él comienza a dar, además de todo lo que viene después, pero en esta introducción, podríamos decir, de la carta que él tiene para estar enviándole y escribiendo a estos hermanos en Colosas, ¿ya? De orar por ellos, de poder afligirse por ellos, y afligirse justamente por lo que se sabía que estaba pasando, como él señalaba al comienzo, ¿no es cierto? Ya esto que estaba ocurriendo de estas falsas enseñanzas que él sabía que estaban ocurriendo y que estaban llevando a la decadencia justamente a la ciudad misma, y en este caso afectando también a la iglesia en Colosas. Estos hermanos, ya apreciados y queridos hermanos de esa iglesia, ya en que estaban siendo invadidos por todas estas filosofías, por todas estas enseñanzas, esta mezcla ya de cosas raras que estaban sucediendo, y que algunos de ellos también estaban abrazando y mezclándola con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo cual obviamente no era sano, no era positivo, y era la preocupación que Pablo tenía para con estos hermanos, de poder hablarles de esta forma, hacerles entender ya la importancia de poder mantener esta relación permanente con, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. Ya, el ejemplo que yo les colocaba al comienzo, justamente esto de que si no hay esta relación, las cosas no andan bien, ¿ya? Como cuando el entrenador, ¿no es cierto?, lo sacan de un equipo, el equipo normalmente comienza a funcionar mal, ¿ya? Y todos estos otros ejemplos que comienza al comienzo, ¿ya? Si la cabeza no está funcionando, el cuerpo obviamente desaparece, el cuerpo no funciona bien. Por eso es que si nuestro Señor Jesucristo no está morando en nosotros, si no está haciendo en nosotros lo principal, lo más importante para cada uno de nosotros, ya obviamente que nuestra vida espiritual cada día va a ser más flaca, cada día va a ser más débil, cada día nos vamos a estar alejando más ya de lo que el Señor tiene para nosotros, y obviamente no es la voluntad del Señor. Él necesita, Él quiere y desea que nosotros, cada uno de nosotros, podamos, como veíamos, andar como es digno del Señor, el poder justamente crecer, llevar fruto con toda buena obra, como le decía ahí en el versículo 10 a los hermanos ya ahí en Colosas, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecido con todo poder, porque el Señor tiene poder para fortalecernos. Él nos da fuerza, Él nos da la energía que necesitamos. Hoy en día estamos en una pandemia, ¿no es cierto?, ya por casi 6 meses, 5 o 6 meses, que nos tiene justamente guardados en las casas, ¿no es cierto?, con muchas restricciones, ¿ya? Y esto justamente nos puede hacer decaernos y pensar que tal vez ya nuestro Señor ya no tiene ese poder, pero no, el Señor tiene poder y sigue teniéndolo, hermano, ¿ya? Me recuerdo tiempo atrás hablábamos justamente de esto, de esta pandemia, justamente que sabemos que está asolando no solamente a nuestro país, nuestra ciudad, nuestro país, sabemos que el mundo entero está siendo, ¿no es cierto?, ya hay cientos de miles justamente de muertos que han salido de este mundo, ya muchos otros cientos también de miles que están infectados, ya. Y todos nosotros también, tal vez con los dedos cruzados, esperando que no nos suceda, pero confiemos en el Señor, hermano. Él cuida de nosotros. Él justamente está bendiciendo nuestras vidas. Él puede fortalecernos, hermano. Él nos fortalece, ¿ya? Solamente tenemos que clamar a Él, ¿ya? Pedid, dice el Señor en su palabra, y se os dará, ¿ya? Así que pidamos fuerza al Señor, hermano. Él está a nuestro lado. Él ha prometido estar con nosotros, ¿ya?
Tal vez muchas veces lo repetimos, de que el Señor obviamente ha dicho en su palabra de que Él va a estar con todos aquellos, ¿no es cierto?, que le alaban, que están reunidos en su nombre, y estará con todos sus hijos todos los días. Y eso es tremendamente hermoso, hermano, y una tremenda realidad de la cual tenemos que aferrarnos. No hay días en que el Señor no esté con nosotros. Somos tal vez nosotros los que tal vez nos alejamos, pero el Señor está a nuestro lado en todo momento. Así que, hermano, amigo, busca cada día más del Señor. Aférrate de la mano del Señor. Él está dispuesto a bendecirte en todo momento. Gracias al Señor por este Pablo, ¿no es cierto?, que nos enseña de esta manera cómo oras, cómo se preocupa por estos hermanos en Colosas, ¿ya? Buscando justamente, haciéndoles entender la importancia que tiene que nuestro Señor Jesucristo sea su Señor, que sea el Señor de sus vidas, ¿ya? Que Él sea el que tenga señorío en cada una de las vidas de ellos. O sea, cuando les dice que deben andar como es digno del Señor. Amén. Qué hermoso saber todo esto, hermano. Y cuando dice justamente aquí, en esta parte, contrastando la importancia del señorío que Cristo debe tener, ¿ya? Pablo justamente comienza ahí desde los versículos 15 adelante, ya habla justamente acerca de esto, ya. Y bueno, la versión Reina Valera, este párrafo justamente lo titula como reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Pero por otro lado, por ejemplo, la nueva versión internacional, la NBI, ya lo menciona y lo titula como la supremacía de Cristo, o sea, la preeminencia de Cristo, la importancia que nuestro Señor Jesucristo debe tener para con nosotros, y en este caso Pablo haciéndoles entender a ellos, a estos hermanos en Colosas, la supremacía, la preeminencia que Cristo debía tener en sus vidas. Así, por ejemplo, de los versículos 15 al 17, dice justamente, Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? El primogénito de toda creación. No hay duda para nosotros que esto es así, ¿ya? Que Cristo justamente es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿ya? En Él fueron creadas todas las cosas, ¿ya? Y así decía el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿ya? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él, ¿ya? Y para Él, ¿ya? Y continúa el versículo 17 diciendo, y Él, ¿quién es Él en este caso? Nuestro Señor Jesucristo. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay duda, no hay nada que pueda quedar dudoso en este caso de la importancia que debe tener nuestro Señor y que tiene en nuestras vidas, la supremacía que Él debe tener, la preeminencia, o sea, lo más importante, ¿ya? Porque justamente las razones las da Pablo en este caso aquí, ¿ya? Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? El primogénito de toda creación, no hay nada antes que Él, ¿ya? Porque por Él fueron hechas todas las cosas, las que hoy hay en los cielos y en las que hay en la tierra, nada, ¿no es cierto? De lo que vemos y de lo que conocemos, ya no ha sido hecho por misericordia de Dios. El hombre lo que ha hecho es mezclar cosas, buscar cosas nuevas, pero de lo que ya existe, ya de todo lo que está, ya. Por eso es que Pablo lo enfatiza en este caso, ya, que por Él fueron hechas y creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Yo creo que cuando vemos y escuchamos este pasaje, estas expresiones, nos da a entender la hermosura de esta tierra que Dios nos ha permitido poder habitar. ¿Ya? Cuando uno ve la majestuosidad de la montaña, de la cordillera, las nieves allí, cuando las hay, los campos, el mar, todo esto, ¿no es cierto?, que fue creado por Él, ¿ya? Que todas estas cosas fueron hechas y creadas, lo que está en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles
e invisibles, ¿ya? Ya sean tronos, ¿ya? Dominios, o sea, ahí estamos hablando justamente de tal vez organizaciones que nos abisman, tal vez, ¿no es cierto?, por la grandiosidad que tienen, pero todo ha sido hecho y creado por la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿ya? Y Él es antes de todas las cosas, pues todas las cosas en Él subsisten. Si no fuera por nuestro Señor, nada existiría. Nada de lo que conocemos, ni nosotros mismos, seríamos nada. Pero gracias al Señor, ¿no es cierto? Porque vemos aquí que, según esta enseñanza, en la creación está claramente establecido y claramente enseñado y destacado por Pablo en este caso, que en la creación, ¿ya?, la supremacía la tiene nuestro Dios. La supremacía la tiene justamente Cristo en este caso. La preeminencia la tiene. Porque no hay nada de lo que existe que no haya sido creado, que no haya sido hecho por nuestro Dios. Y continúa ya avanzando Pablo en esta enseñanza cuando dice, y Él, en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo hemos entendido muchas veces en las demás epístolas, ¿no es cierto? Pablo lo ha dejado muy claro. Más adelante, justamente en la próxima sesión, vamos a ver algo muy interesante, ¿ya?, en relación con esto. Vamos a darnos cuenta que justamente gran parte de lo que escribió Pablo en esta carta a los Colosenses, ¿ya?, repite muchas expresiones que están, por ejemplo, en la carta a los Efesios. ¿Ya? Hay un sinnúmero de expresiones que prácticamente uno las vuelve a ver y a analizar y a leer en esta carta a los Colosenses, ¿ya? Dice, como decía, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Como decía, una enseñanza tan clara de que no, la iglesia no es nuestra. La iglesia, ¿no es cierto?, no es del pastor, ¿no es cierto?, no es de los ancianos de la iglesia, no es de los presbíteros, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es justamente ya la cabeza de esta iglesia, de este cuerpo, ¿no es cierto?, que es la iglesia. Aquí Pablo justamente utiliza este ejemplo, esta expresión para hacer entender que la iglesia es un cuerpo, ¿ya? Y que el cuerpo obviamente no puede funcionar si no tiene cabeza. Como lo señalaba al comienzo, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando la cabeza no está, el cuerpo simplemente muere, ¿ya? Y aquí Pablo lo enseña con toda claridad. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ¿ya?, para que en todo tenga la preeminencia. Quedará algo fuera, ¿ya?, para hacernos entender que la preeminencia, la supremacía, la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, el Padre, nuestro Dios, ¿cierto? Padre, Dios Padre en este caso, ya está obviamente agradado por lo que Jesucristo, nuestro Señor, ya que es la cabeza de la iglesia, como decía, ya le ha agradado al Padre justamente que en Él habite, ¿no es cierto?, la plenitud de nuestro Señor. Por eso entonces nos damos cuenta de que aquí Pablo hace énfasis en que en la iglesia, la preeminencia, la supremacía, lo más importante es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y no nos olvidemos, como ya tantas veces hemos entendido y aprendido, de que la iglesia no es el lugar físico, no es el edificio donde nos juntamos, no es el edificio donde nos reunimos, ya no es Avenida Mata en este caso, ¿no es cierto?, para nosotros, sino que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros componemos la iglesia del Señor, y por eso es que nos compara aquí como un cuerpo que en otras cartas aclara muy bien que está compuesto por muchas partes, ¿no es cierto?, por muchos miembros, ya como cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Un cuerpo tiene una gran cantidad de miembros, todos necesarios para que ese cuerpo pueda funcionar. Por lo mismo, cada uno de nosotros, hermanos, somos necesarios para que la iglesia del Señor funcione, para que la iglesia del Señor avance, para que la iglesia del Señor tenga victoria, pero siempre que tengamos muy claro que la preeminencia, la supremacía, la tiene y debemos entenderla que está en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador.
Entonces, la preeminencia se manifiesta, como veíamos, en la creación, como veíamos en los versículos 15 al 17. Se manifiesta en la iglesia. Bien, continuando entonces, ya habíamos señalado esto de que la importancia, la preeminencia que tiene que tener, la supremacía que tiene que tener nuestro Señor Jesucristo, ya en todo orden de cosas. Mencionábamos que en la creación propiamente tal se demuestra claramente que la importancia y la preeminencia la tiene nuestro Señor Jesucristo, la supremacía es de Él, así como también en la iglesia, ya que lo último que mencionábamos, la iglesia también debe justamente tener, entender de que la preeminencia la tiene nuestro Señor, porque Él justamente es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y ya como mencionábamos, la iglesia se compara como un cuerpo compuesta de una gran cantidad de miembros, todos importantes y necesarios, así como cada uno de nosotros que formamos la iglesia, cada uno de nosotros tiene una función y somos importantes y necesarios para el desenvolvimiento de este cuerpo. Y como decía entonces, la preeminencia, la supremacía de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, también se manifiesta ya en lo que Pablo nos menciona aquí en los versículos 20 al 23, ¿ya? Cuando él dice, y por medio de Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ya? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos acá entonces que en estos 3-4 versículos que acabamos de leer, Pablo se encarga también de resaltar, de hacernos ver la importancia, la preeminencia, la supremacía que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo tiene, ya en esto tan importante que se ha producido en cada uno de nosotros. Nuestra redención, nuestra salvación, justamente el que, como dice aquí, que antes, ¿no es cierto?, estábamos llenos de manchas, etcétera, ya, para presentarnos, y que a través de la muerte del Señor justamente nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha preparado justamente y limpiado de toda mancha, como dice, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Me hace justamente, me viene a la memoria esto de cuando de las manchas, ¿no es cierto?, que nos presenta sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya me recuerdo justamente, lo mencionaba en otras oportunidades, ya de este Juanito, ya este Juanito que está normalmente en todas partes, ya y que es el más vivo de todo, de la casa, de la clase, etcétera. Y me recuerdo de esta historia en relación con esto, ya que le preguntan, y se fijan ustedes, dice el profesor en la sala de clase, esa bandera tan hermosa que está ahí, la bandera de nuestra patria que está en la muralla allí, ¿ya? ¿Por qué está allí? ¿Ya? ¿Por qué cree usted que es importante que esté allí? ¿Ya? Y se para Juanito y dice, yo, señor, ¿por qué, Juanito, está esa muralla, esa bandera ahí? Está ahí porque está tapando una mancha que hay detrás en la muralla. Y cuando yo me acuerdo, escuché esto por primera vez, dije yo, ¿cuántos de nosotros tal vez, ya en su tiempo, en alguna oportunidad, ya hemos tenido y hemos escondido cosas de nuestra vida, cosas, ¿no es cierto?, que tal vez son no dignas de conocer, ya, y las hemos ido guardando y escondido, pero cuando ha venido a nuestra vida el Señor, cuando Él ha hecho realidad en nosotros ya esta redención de perdonarnos, de limpiarnos,
Ya, no debe haber nada aquello y, ¿no es cierto? Todo queda justamente sin mancha, para podemos presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿ya? Y qué hermoso y qué importante es esto, ¿ya? Esto nos habla también de que no podemos estar justamente o andar con algo escondido, con algo justamente que sea alguna mancha que está siendo escondida, sino que por el contrario, ¿ya? Todo este sacrificio que hizo el Señor justamente por medio de la muerte, de su muerte, fue para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Gracias al Señor por esto, gracias porque ha hecho este tremendo y este hermoso sacrificio en nuestras vidas, ¿no es cierto?, de poder presentarnos de esta manera. Y Pablo entonces se encarga de hacernos entender la preeminencia, la supremacía que Cristo también muestra a través de este proceso tan hermoso que es la redención de cada uno de nosotros, el haber sido perdonado, el haber sido limpiado ya por nuestro Señor, el poder ser liberado justamente de la paga del pecado que desgraciadamente sigue persistiendo en gran parte del mundo, pero que el Señor nos ha lavado, el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha sacado de todo esto. Quiere el Señor ayudarnos también. Y si tú, amigo, amiga, no has todavía tenido esta tremenda bendición, el Señor está dispuesto, está disponible y en todo momento, si le buscas, Él está dispuesto para perdonarte, para limpiarte y justamente hacer esto mismo, ¿ya? De que a través de su muerte en la cruz, para presentarte santo y sin mancha e irreprensibles delante de nuestro Dios. Gracias al Señor por esta enseñanza de Pablo, al hacernos entender esto, la importancia también, no solamente en la creación, en la iglesia, como decía, también en la redención. Y en los versículos siguientes, desde el versículo 24 hasta el 29 de este primer capítulo, porque ya en la próxima sesión vamos a comenzar a ver ya el capítulo 2 de esta epístola, ¿ya? Pablo se encarga de enseñarnos algo muy importante, muy interesante, y que es el ministerio que él tenía, ¿ya? El deseo que él tenía justamente de hablar y de llevar el evangelio a aquellos que no eran parte del pueblo judío, ¿ya? Como él denomina los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y hoy en día los gentiles, nosotros somos gentiles, o sea, nosotros no somos parte del pueblo de Israel, y el Señor vino a dar su vida por todos nosotros, por los judíos y por aquellos que nosotros los gentiles, ¿ya? Y tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Y Pablo se encarga entonces en los versículos 24 adelante de hacer énfasis en esto, en que también es importante que esta preeminencia se manifieste en eso. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. ¿Ya? O sea, había problemas también en su vida, él sentía que padecía por ello, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sentía que estaba sufriendo por la iglesia, pero para él era una tremenda bendición el sentir eso. De la cual fui hecho ministro, de la iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo, ya en vosotros, la esperanza de gloria. Vuelve aquí a señalar Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias al Señor, ¿ya? Porque aquí Pablo nos hace entender que alcanza justamente a cada uno de nosotros, los gentiles, ¿ya? El ministerio que es tan importante que era para él. Él se esforzó, ya desde que conoció al Señor, desde que él tuvo el encuentro con el Señor,
su más grande anhelo era llevar el mensaje del Señor especialmente a aquellos que no estaban, que no formaban parte del pueblo de Israel. Y gracias al Señor, nosotros también en esa misma, con esa énfasis, con ese deseo que Pablo pudo trabajar por el Señor, ha llegado a nosotros también esta palabra que nos ha dado esta tremenda bendición de salvación para nuestra vida y que entendemos que está disponible también para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Si hay algo en tu vida, amigo, amiga, ¿no es cierto?, que sientes que no está funcionando bien, acércate al Señor. El Señor está disponible, Él está allí con sus brazos abiertos para recibirnos. Solamente es necesario que podamos creer en Él, podamos confesar obviamente nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos, como nos dice su palabra. Todos nosotros los que formamos parte de la iglesia, los que hemos creído en Él, hemos tenido esta tremenda bendición. Y es una tremenda, gran bendición que podemos experimentar día a día, el saber de que nuestro Dios está a nuestro lado. Y poder entender la enseñanza de Pablo, en este caso, que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, debe tener preeminencia, ¿ya? Tener la supremacía en nuestra vida, ¿ya? Todo lo demás, obviamente, queda debajo de todo eso, porque Cristo, no nos olvidemos, como dice Pablo también, ya lo mencionó, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros formamos parte, somos miembros de esa iglesia, de ese cuerpo que es la iglesia. Gracias al Señor. Hermanos, entonces estamos terminando entonces por ahora este primer capítulo de la epístola, de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas, ¿ya? Y en la próxima sesión vamos a continuar avanzando con este estudio, con las enseñanzas de Pablo, ya a través del capítulo 2, ya que también tiene tremendas verdades, tremendas bendiciones para cada uno de nosotros. Así que les invitamos para que podamos juntarnos, poder tener una nueva sesión el próximo domingo, Dios mediante, ya en que podremos estar de nuevo leyendo y entendiendo de la palabra del Señor en esta carta. Así que les invito, ya, para que podamos juntarnos en esto. Así que por el momento les invito a orar para dar gracias al Señor por esto que Él ha hecho con nosotros. Señor, te damos gracias, te bendecimos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder adentrarnos en la lectura, en el estudio de tu palabra, en especial en esta carta a los colosenses que Pablo nos presenta y que tanta enseñanza tiene para nosotros, ¿ya? Y que sabemos la importancia de la preeminencia, de la supremacía que tú debes tener en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo esto. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y también bendiga a nuestros amigos, amigas que están y han estado escuchando y presenciando, que tú les bendigas y les guardes también, Señor, sabiendo de que en ti pueden encontrar la paz, pueden encontrar el amor, todo aquello que tú nos ofreces y que el mundo no da, pero tú sí lo das. Amén. Sí, hermano, entonces nos vemos la próxima semana, Dios mediante, continuando con lo que Pablo nos enseña a través de la epístola a los colosenses. Nos vemos.